El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, a unos fariseos que le preguntaban cuándo iba a llegar el reino de Dios, Jesús les contestó: el reino de Dios no vendrá espectacularmente, ni anunciarán que está aquí o está allí, porque mirad, el reino de Dios está dentro de vosotros. Dijo a sus discípulos: llegará un tiempo en que desearéis vivir un día con el Hijo del Hombre y no podréis. Si os dicen que está aquí o está allí, no os vayáis detrás. Como el fulgor del relámpago brilla de un horizonte a otro, así será el Hijo del Hombre en su día. Pero antes tiene que padecer mucho y ser reprobado por esta generación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, muchas personas preguntan ¿cuándo será el fin del mundo? No sabemos la fecha. Hoy en el Evangelio le preguntan a Jesús ¿cuándo vendrá el reino de Dios? Nosotros sabemos que cuando Jesús venga por segunda vez, entonces se dará la plenitud del reino de Dios. Porque dice Jesús que el reino de Dios ya está en medio de ustedes. Si yo acepto a Cristo en mi vida, en mí está el reino de Dios. Y tengo la tarea de extender el reino de Dios. Cuando Jesús venga por segunda vez, se dará el triunfo definitivo de la verdad, de la justicia, del bien. Pero hoy ya está presente el reino de Dios en los corazones de aquellos que le han dicho sí a Jesucristo. Y aquel que le ha dicho sí a Cristo tiene que extender el reino. Para extender el reino de Dios no hay otro camino que la santidad. Si nosotros nos esforzamos por ser santos, estamos extendiendo el reino de Dios. Hoy estamos celebrando a San Martín de Tours. Martín de Tours era soldado. Hasta los 18 años no estaba bautizado. Se cuenta que siendo soldado pasó por un pueblo y se encontró con un mendigo que estaba sufriendo de frío, y Martín se cortó la mitad de la capa y le entregó la mitad de su capa a este mendigo para que se cubriese. Y en la noche, en sueños, Martín contempló a Jesús con la mitad de su capa. Y dice la piadosa tradición que Martín le dice a Jesús: Señor, perdóname por no haberte dado toda la capa. Ese mendigo era Cristo. Martín dejó de ser soldado, se hizo monje y luego fue nombrado obispo de Tours. Y es el gran evangelizador de Francia. Murió el año 397. El reino de Dios se extiende cuando hay santidad. San Martín de Tours extendió el reino de Dios en Francia. ¿Cómo lo hizo? Viviendo todos los días con Cristo y sobre todo practicando la caridad.
se caracterizó por ser una persona muy caritativa con los pobres y también por ser una persona muy paciente. San Martín de Tours quiso que los sacerdotes fuesen ejemplares. Quiso reformar el clero y se ganó algunas enemistades. Había un sacerdote llamado Bricio que le hacía la vida imposible. San Martín de Tours decía: si Jesús tuvo paciencia con Judas, ¿por qué yo no voy a tener paciencia con Bricio? Queridos hermanos, el reino de Dios crece con esos detalles de caridad, con la paciencia, con la amabilidad, con la generosidad, con el trato cariñoso que damos a los demás. Ahí va creciendo el reino de Dios. Un detalle anecdótico que quizás algunos de ustedes no saben es que la mitad de la capa de Martín de Tours fue llevada a un lugar como reliquia. Y ese lugar donde se colocó la mitad de la capa de Martín de Tours comenzó a ser llamado capilla. De ahí viene la palabra capilla, de capa. ¿De qué capa? De la capa de Martín de Tours. Fíjense cómo San Martín de Tours ha dejado su huella también en el lenguaje. Pero lo importante es que San Martín de Tours nos enseña que cuando nosotros nos esforzamos por ser santos, estamos contribuyendo al crecimiento del reino de Dios. Vamos a pedirle hoy a la Virgen Santísima, nuestra Madre, que nos ayude a tomar conciencia que así como San Martín de Tours, esforzándose todos los días por ser santo, contribuyó a la evangelización de Francia, yo en mi situación concreta, esforzándome por ser santo, por reflejar a Cristo, por imitar a Cristo, tengo que evangelizar el ambiente donde estoy, tengo que contribuir al crecimiento del reino de Dios. Que así sea.